Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, en esta hora, Padre, vamos ante ti para agradecerte, Padre, por conectarnos, Señor amado, a este estudio, Señor amado, de la membresía, Señor, que nos ha aclarado tantas cosas, Señor. Lo personal, Padre mío, he podido aprender y entender, Señor, la importancia y el valor de tu iglesia, Señor, y de lo que representa para ti, Señor amado, la misma, Padre. Así que te doy gracias, Señor, por ser parte de la iglesia, Señor, por este grupo de hermanos que nos reunimos, Padre, a hacer iglesia, Señor amado, y a poder exaltar tu nombre, Señor, a través de la enseñanza, a través de tu palabra, que es verdad, Señor, que es la lumbrera de nuestro camino, Señor, mientras estemos en este mundo. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor, permite que podamos seguir creciendo, Señor, en fe, en conocimiento, Señor, en virtud, Señor, y en dominio propio, Padre, para que podamos poner en práctica, Señor, lo que hemos estado aprendiendo, Señor, y poder ser una iglesia consciente, Señor amado, de tu amor por nosotros, de tu amor, Señor, por aquellos que, Señor amado, se van uniendo a la iglesia, y lo importante, Padre, de poder trabajar, Señor, como miembros, Señor, de este cuerpo, Señor. Gracias, Padre, porque de alguna forma, Padre, en nuestras fuerzas nunca hubiera sido posible habernos hecho parte de tu cuerpo. Solo ha sido tu gracia, Señor, y merecía, Padre, que nos ha visto, Señor, y nos ha llamado, Padre, a este cuerpo que es la iglesia, Señor. Padre, sigue dando gracias a nuestros pastores, Señor, en especial te pido por Pastor Walter, quien está encargado de entregar, Señor, esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por lo que ha nacido en el corazón, Señor, del directorio, Padre, y de poder hacer estos estudios. Te agradezco, Padre, por todo esto y te pido, Padre, que este tiempo sea dirigido en tu glorioso Espíritu Santo, en el nombre santo y poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias Roberto. Ahí están. Estamos mirando el techo. No. Bien, vamos a empezar a compartir la presentación que tenemos. Vamos a ampliar esto para que no se vea la barra de Google del buscador. Así que vamos a estar eh, recordando un poco de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, porque han sido 2 semanas aproximadamente que hemos tratado lo mismo y lo que hemos visto anteriormente. eh, Limitándonos a estas últimas enseñanzas, ha sido la membresía nos permite disciplinar, ¿sí? Lo más probable es que hayan quedado algunas preguntas por ahí, lo más probable es que no podamos abarcar cada circunstancia y situación, pero sí podemos entender eh, una realidad y al menos colocar un marco general de lo que sí es la disciplina y cuál es su propósito, la importancia de la iglesia y también a quienes podemos disciplinar, en manos de quién está la disciplina. Entonces, lo que podemos entender a grandes rasgos es que la disciplina, mediante un proceso, el propósito viene a ser corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, a fin de proteger a la iglesia, a restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar la comunión entre los miembros de la iglesia y el Señor. Esto es importante. Ese proceso busca la restauración. O sea, cuando sacamos a una persona de su pecado, algún creyente de su pecado, se está viendo restaurado y guiado en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es una vez que nosotros dijimos allá, cuando nos nació la fe en nuestro corazón para creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, no solamente en esa instancia, sino en muchas otras instancias más. Eh, un creyente tiene como sello en su vida una perseverancia en el arrepentimiento. Entonces, cuando vemos a un hermano bien afectado por su pecado, lo guiamos en esta restauración y guiamos su perseverancia en este arrepentimiento, específicamente de un pecado que le está obstruyendo la comunión plena con su iglesia y también con el Señor. ¿Sí? Bien, no sé si alguno de ustedes quisiera recalcar algo importante que haya surgido durante las otras sesiones o algo que les haya quedado claro en su mente que quiera compartir y hacer como un énfasis, colocarle destacador con un comentario. Yo tengo una duda más que nada. Dígame. Cuando hablamos del creyente que ha pecado, sabemos que seguimos pecando, ¿cierto? Sí, Estamos en este cuerpo,
Pero este tema de la disciplina tiene que ver con un pecado que es visible a la iglesia y que no haya arrepentimiento, ¿cierto? Es un pecado recurrente y que el hermano ya pueda ser sorprendido por una falta, como dice Gálatas, es sorprendido por una falta, o ya el pecado se vuelve insostenible y explota de alguna otra manera y llega al conocimiento de los líderes. Entonces, en ese sentido, obviamente falta arrepentimiento. O sea, el hermano puede sentir quizás dolor en su corazón, quizás puede sentir frustración por haber pecado, pero si no muestra frutos de arrepentimiento, ahí está, vemos que es incompleto el asunto. El arrepentimiento busca dejar lo que hiciste mal y caminar con la ayuda del Señor según los parámetros que Él estableció en su palabra. Entonces, muchas veces, cómo nos enteramos ya es un asunto interesante, pero el asunto es que no se trata de que por cada pecado que nosotros cometamos, nos vamos a ir a disciplina, no, sino que es un pecado al cual le falta arrepentimiento, como bien dijiste, le falta arrepentimiento o al menos no se le ha visto la gravedad necesaria que tiene ese pecado en sí. ¿Por qué? Porque es quizás por ignorancia, puede ser eh, porque no conoce bien la escritura o porque simplemente está endurecido en su corazón. Ya ha caído en una especie de carnalidad como la vemos en el libro de Corintios, la iglesia de Corintios. Habían algunos hermanos que estaban tan duros, tan carnales, que pasaban por alto, por ejemplo, el asunto de la unidad de la fe. Pasaban por alto y colocaban ídolos en sus corazones y levantaban a hombres por sobre la comunión de Cristo. Eran capaces de pelear por defender a Pedro, a Pablito, a Apolos, pero no les importaba mantener la comunión. Entonces, claramente hay un asunto de disciplina, ¿sí? Entonces, hay pecados que podemos enterarnos fácilmente y otros pecados que no son tan evidentes, pero en su momento explotan y ahí evidenciamos eso, que hay una carencia de arrepentimiento, un arrepentimiento incompleto, y ahí es donde tenemos que entrar a ver la restauración. Aunque también hay veces que los mismos hermanos piden entrar en disciplina. Es raro, es muy raro. Pero hay veces que los hermanos vienen con un problema y dicen, hermanos, saben que necesito ayuda. Entonces ahí entramos con, con este proceso de disciplina. No sé si respondo algo en lo que me preguntabas, Roberto. No, sí, ahora sí que es súper, súper, súper claro. Ujú. Bien, entonces vamos a avanzar. Algo que siempre mencionaste fue que estaba acompañado de consejería, o una consejería previa como Sí, sí, o al sea, problema del pecado que está pasando al hermano. no estamos entrando quizás en todo el procedimiento, pero la consejería siempre es preliminar, Mm, es preliminar. La consejería a veces funciona como una especie de análisis, de evaluación de cómo va a funcionar todo o cómo se nos avecina el tiempo. Entonces, de este periodo que vamos a tratar con el hermano. Si las consejerías avanzan bien, quizás no entramos oficialmente en un proceso de disciplina formal, pero ya estamos haciendo discípulos. mm. Entonces, eso también calza con la idea de estar disciplinando al hermano, que es entrenamiento en la fe, entrenamiento para una vida piadosa. Ese es el fin. Bien, entonces, en esta sesión de hoy día, en este contexto podemos entrar a nuestra sesión 7, que es la membresía y sus líderes. ¿Sí? Y vamos a estar viendo este objetivo que dice comprender la importancia de la membresía en el reconocimiento de sus líderes y las responsabilidades que corresponden a cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver que dentro del contexto de la membresía surge esta idea de reconocimiento de los líderes. Ahora, pero, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? A grandes rasgos. Ahí está, ahí está la respuesta. No es como una pregunta capciosa, no. Ujú.
sino que es una pregunta general de conocimiento público, o al menos dentro del contexto de nuestras iglesias, que son los pastores ancianos y también los diáconos, ¿sí? Pero debemos de entender que ¿por qué estamos hablando de los líderes? De acuerdo a la membresía. Porque es la membresía la encargada por Dios para levantar y reconocer a los pastores ancianos y así también a los diáconos. Me faltó ahí. Es la membresía la que reconoce los dones, el talento, el ministerio, reconoce la capacitación, reconoce el testimonio, reconoce los requisitos. Entonces, es la membresía, son las iglesias locales. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender que en las escrituras se establece que la iglesia local debe de levantar sus propios pastores y sus propios diáconos. ¿A qué me refiero con eso? A que no vamos a entrar como una especie de negociación de ver de por dónde podemos sacar pastores o de dónde podemos sacar diáconos mirando fuera del contexto de nuestra iglesia local. Ahí se deberían dar otras figuras como proyectos misioneros, ayuda misionera o ayuda de una iglesia madura local a otras iglesias que están pasando necesidades en cuanto al liderazgo y así también en cuanto a estructura. Bien, pero ahí estamos pensando y debemos de entender que las escrituras establecen este modelo, esta forma, que ellos mismos son los que ven y evalúan los requisitos de los siervos del Señor que van a estar dispuestos a llevar a cabo el ministerio de la palabra en todas sus dimensiones. Ejemplos del Nuevo Testamento podemos citar varios, pero nos vamos a enfocar incluso cuando hablamos de Pablo y Bernabé, que fueron enviados quizás no como pastores en sí, pero sí como misioneros, sí al campo misionero, como personas que estaban hablando del Evangelio a los incrédulos, yendo a lugares que no eran explorados aún por la iglesia de Jerusalén, ni tampoco estaba siendo guiadas, eh, perdón, no estaba siendo llevado a cabo el ministerio por los apóstoles a otros pueblos, pueblos que no eran necesariamente cercanos de la nación de Israel. Entonces, Pablo y Bernabé entendemos que fueron ministros escogidos por la iglesia local, encomendados por la iglesia local, reconocidos por la iglesia local, pero también establecidos por Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Recibieron el testimonio del mismo Espíritu Santo para que la iglesia pudiese enviarlos y encomendarlos a esta labor. ¿Sí? Pablo encomienda a Timoteo también, pero ya como pastor a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Que establezca a otros líderes para que también prediquen el evangelio y enseñe a otros hombres a, a hablar de la palabra del Señor y guiar a la iglesia. Si eso está en 2 Timoteo 2, 2. ¿Sí? Continuamos. Dice, la membresía elige a sus pastores y diáconos. Es lo bíblico, eso es lo bíblico. A la vez evidencia que se está llevando a cabo no solamente una predicación pública, sino que también se ha estado llevando una disciplina, se ha estado llevando eh, a cabo un discipulado, se ha estado llevando a cabo una capacitación, como lo enseña eh, Efesios 4:11, que los líderes están encargados de capacitar a los hermanos para que puedan hacer la labor del ministerio. Entonces, que la iglesia tenga la capacidad bíblica de distinguir en qué persona están los requisitos bíblicos es lo sabio, es lo bíblico. Entonces, en ese sentido, vemos también que los pastores están puestos para edificar, están puestos para pastorear, pero eso se distingue porque mientras aún no son reconocidos como tales, están mostrando ciertas características, ciertas cualidades, y eso no se puede distinguir si no hay un discipulado cercano, no se puede distinguir si no se está pasando por las casas, como dice Hechos 20. Pablo pasó por las casas
y también les encarga esto que los hermanos y los pastores de Mileto hagan. Bien, también podemos entender que el mismo texto de Hebreos, citado con anterioridad, hay una cita de Hebreos, esta, Hebreos 13:17, habla, habla de que los miembros deben someterse a los pastores siempre y cuando ellos se hayan sometido a las escrituras. Entonces, esto es interesante. La membresía elige a sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que han estado viendo si están cumpliendo ellos mismos el sometimiento a las escrituras. Entonces, ¿quién va a supervisar eso? ¿Quién va a prever eso? Eso no se puede prever por carta, no se puede prever por un sistema de calificaciones, eso no se puede supervisar ni ser consciente de eso si no fuese por la convivencia entre los miembros y la iglesia local. No se puede ver. Entonces, el mandato que sale en Hebreos 13:17, que la iglesia debe de obedecer a sus pastores, está totalmente subordinado a que los que son reconocidos pastores obedecieron al Señor antes, y eso es un ejemplo para ellos. Entonces podemos decir que la obediencia del líder al Señor es de ánimo para que los creyentes obedezcan también la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido hay una correlación, hay una, una comunión directa, una una ecuación perfecta, ¿sí? La iglesia reconoce a aquellos que son obedientes a la escritura y por eso los reconocen como pastores, ¿sí? Ahora, en ese contexto surgen los requisitos para los líderes. Y aquí hablamos de dos grupos de líderes. Nuevamente, hablamos de los pastores y los diáconos. Los pastores y los diáconos. O los ancianos y los diáconos. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3. Si me acompañan allá, no sé si alguien puede leer los primeros versículos. 1 Timoteo 3, Sí, ¿hasta cuál? hasta el versículo 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? Bueno, la iglesia local es la que está encargada de identificar todos esos requisitos. Esos requisitos. En el contexto de las iglesias de UCB, para nosotros es imprescindible ver los postulantes al ministerio sean o hayan contraído matrimonio, que estén bajo el régimen conyugal cuando quieran ingresar al ministerio. Ahora, no se pone una condición de cuántos años deben de llevar el, el matrimonio, de cuántos años, pero sí se tiene que ver que sea irreprensible, que sea sobrio, prudente y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, todos los ancianos, y en este caso los obispos, los que están como sobrevedores de la iglesia del Señor, tienen que cumplir con nuestros requisitos. Y nuevamente, no podemos aceptar que alguien venga a decir, yo considero que él tiene los requisitos bíblicos para ser pastor, siendo que no es miembro de nuestra iglesia. Podemos recibir ese comentario, pero en cierta medida,
lo podemos analizar, pero finalmente el que toma la decisión, los que toman la decisión es la iglesia local. En este caso, si alguien quisiese ordenar qué es lo que se debe de hacer en la iglesia local en cuanto al liderazgo, tiene cierto límite, por supuesto, porque entendemos que la iglesia es una autoridad puesta por Dios, establecida por Dios, y muestra también su autoridad estableciendo y reconociendo estos líderes. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que esto sea claro, que esto sea contundente, porque de otra manera, si queremos enviar a algún hermano a hacer misiones, si queremos enviar a algún hermano a establecer alguna iglesia o alguna obra en otro lugar, ¿a nombre de quién va a ir? A nombre del Señor, pero con el respaldo de qué? ¿De qué congregación? Bueno, con la congregación que lo escogió como líder. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque han habido varios casos donde jóvenes, que no es malo que los jóvenes quieran postular al ministerio, pero ha pasado que hermanos jóvenes que no fueron reconocidos obispos o ancianos en su iglesia, fueron a estudiar al seminario o al instituto bíblico para capacitarse para el ministerio pastoral o del liderazgo, pero cuando volvieron a su iglesia, la iglesia en su ADN jamás tenía esa conciencia de haberlo visto alguna vez como anciano o pastor o como obispo. Entonces, que un seminario le diga a la iglesia, él es pastor, él es un obispo, él es un anciano, reconózcanlo como tal, lo puede decir, pero en sí mismo la asamblea previamente lo apoyó, pero nunca lo reconoció ni lo levantó como pastor, y eso puede generar muchos problemas, ¿sí? Ahora, el contexto de hablar de los requisitos apuntan básicamente al carácter, y el carácter habla de los frutos que están presentados en Gálatas 5 del 22 y 23. Eso es importante considerar. Ahora, también es importante ver los versículos que siguen, los requisitos de los diáconos. No sé si alguien pudiese leer estos requisitos también. Bueno, Del hasta el 13. sí, Mira. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Después habla de las mujeres. sí, sí. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, no es muy distinto lo que se está estableciendo para los obispos como para los diáconos. Ahora, ¿por qué se hace esta distinción? Porque las labores eran un poco diferentes. Se supone y se entiende que los obispos y los ancianos, pastores, tenían una labor de tiempo completo a dedicarse a la enseñanza, al estudio de las escrituras y velar en oración por su vida y por la vida de la iglesia. Pero los diáconos estudiaban las escrituras claramente, tenían sabiduría, por supuesto, tenían que ser guiados por el Espíritu, por supuesto, eh, pero en sus labores públicas eran los que servían a las mesas o aquellos que son servidores, estaban dispuestos a cumplir labores administrativas, incluso a veces relacionadas con cosas materiales, pero siempre con un fin espiritual, siempre con una finalidad espiritual. De hecho, entendemos y vemos que uno de los diáconos del Nuevo Testamento, reconocido como uno de los primeros mártires, Esteban, habló una de las predicaciones más maravillosas de Cristo, anunció una de las cosas más maravillosas
que podía haberse visto en las Escrituras, con una sabiduría increíble, con un poder, pero tremendamente dado por Dios, y era un diácono. Entonces, no limita a los diáconos la capacidad de enseñar ni la capacidad de proclamar la Escritura, no. Pero en cuanto a las funciones, incluso ahí sí podemos quizás eh, enten- distribuirnos de diferentes formas. Los diáconos a veces son los que se encargan de las finanzas en las iglesias y creo que es sabio. A veces de los insumos, o a veces de otros ministerios, ¿sabes? Como ya nos estamos cada vez generando más instancias o más necesidades, como tener un soporte tecnológico, también es parte quizás de labores eh, diaconales y cosas por el estilo. Bien, pero esos requisitos, nuevamente, volvemos, ¿cómo se ven? ¿Quién los ve? La iglesia local. La iglesia local reconoce a los que sirven entre ellos. Eso es, los miembros. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario? En el caso de los diáconos también tienen un llamado o los reconoce solo la iglesia. Siempre, en lo particular, creo que el llamado es un llamado general a servir, llamado general a servir. De hecho, eh, que un creyente que no se considere a sí mismo diácono, o considerando también a las mujeres diaconisas, que, y que por eso no sirve, está mal enfocado, está mal enfocada, está capacitado para servir si es creyente. Entonces, tenemos que estar dispuestos solamente. Y ahora los que se ven más perseverantes, más fieles, los que pueden entender quizás un testimonio más sólido, más fuerte, son aquellos que podemos nosotros decir, ya vamos a nombrar los diáconos, porque tenemos plena confianza en ellos. Sí, no sé si se entiende, pero ese es el fin. El llamado general a servir en el Evangelio es para todos, para todos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los diáconos son reconocidos y los líderes y la congregación los reconoce, pero los obispos, si lees el versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa es una ya distinción importante, es una frase cortita, pero es una distinción fundamental. Fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque eh, cuando hablamos de que anhela y desea el obispado, el ministerio, eso es parte de una convicción, es parte de un sentir. El diaconado responde más meramente a la obediencia, meramente a la obediencia. ¿Sí? No sé si queda claro. Clarísimo. Bien, entonces, continuamos. 3. Responsabilidades y labores de los pastores. ¿Ya cuál creen ustedes que es una de las labores fundamentales de los pastores? Darle pasto a la oveja. Y agua. Sí, sí, darle alimento, ser capaz de alimentar. De hecho, esta es una frase de un pastor que es, bueno, está en el libro eh, Ministerio Pastoral de MacArthur, que dice, un pastor que no alimenta a su rebaño no tendrá rebaño por mucho tiempo, dando a entender que debe de alimentar a las ovejas, para eso está puestas ahí, para ver la necesidad del hambre espiritual que puedan tener. Y eh, sobre todo tiene que ver con, con la necesidad de que tiene toda persona, todo creyente de ser enseñado en el Evangelio, de profundizar en las verdades del Evangelio y cómo el Evangelio a nosotros nos capacita para servir día a día. Cómo el pastor es capaz de enseñar aplicando el Evangelio a cada aspecto de la vida. Entonces, una de las primeras labores importantes que tiene que distinguir
la iglesia de los pastores es alimentar a sus ovejas, ¿sí? Ahora, ahí sale. Juan, no el hermano que se ingresó recién a la videollamada, no, sino que el Evangelio de Juan registra algo interesante. Esta conversación icónica que recordamos muchos que tuvo Jesús con Pedro. Dice, Jesús expresó vigorosamente la importancia de alimentar a las ovejas. En su mandato a Pedro, Jesús usó 2 veces el término posco, que significa yo alimento. La meta del pastor no es agradar a las ovejas, sino alimentarlas, ¿ya? Porque algunos piensan que por alimentarlas le van a estar aceptando absolutamente todo tipo de comportamientos, todo tipo de convicciones o paradigmas que tengan en sus mentes, y por no caer mal o no simplemente por agradarles o no tener impedimentos con eso, no les van a corregir. Bueno, en este sentido, la enseñanza también va dirigida en la corrección en el Evangelio, para que podamos andar como el Señor nos ha mandado, ¿sí? Aquí dice algo más fuerte, no es hacerles cosquillas en la oreja, sino nutrir sus almas, ¿sí? Una vez escuché por ahí que la labor de los pastores no es, no está en el interés de que en lo que te gusta, sino en la necesidad de tu corazón. Lo que debe de hacer el pastor es enfocarse en la necesidad del corazón que tiene cada uno de los miembros. Y los miembros, cuando eligen a los pastores, reconocen que es así. Reconocen que es así. Y no solamente en la instancia, cuando están, no sé, nosotros tenemos una instancia formal en la UCB de elegir ancianos, ¿no? Cada 2 años se están eligiendo ancianos. Pero en esa instancia no solamente es cuando dice ya, empezamos a pensar en qué anciano vamos a tener, sino se ve el testimonio de los hermanos y quienes sí han estado preocupados de nutrir las almas con el Evangelio, con la corrección, con la enseñanza, con la guía a andar santamente. Ahora, hay algo que me llama, me recuerda mucho. No se debe solamente ofrecer algunos aperitivos, sino comida sólida en cuanto a la verdad bíblica, ¿sí? Algunos en la iglesia pentecostal pensaban que cuando se hablaba de alimento sólido, era mandarte al infierno, o hablar de cosas, de visiones sobrenaturales que tuvieron en sueños o en experiencias de éxtasis, etcétera. Cuando yo me topé con varios hermanos, puedo decirle hermanos, que pensaban que enseñar una verdad sólida, bíblica, se basaba en eso. Es que hablarte muy duro, gritarte prácticamente, retarte como un padre reta a sus hijos, o peor, o ver visiones extrañas y contarlas. No, aquí no se está hablando de eso, sino aplicar el Evangelio. Cómo el Evangelio es aplicable en cada área de nuestra vida y cómo nunca debemos de alejarnos del Evangelio para ser una iglesia, para ser creyentes bíblicos que honren al Señor y que muestren su agradecimiento y su amor hacia Él, ¿sí? Aquellos que no alimentan al rebaño no son aptos para ser pastores. Así de simple es. Así de simple es. Dicho de otra manera, aquellos que están siendo llamados al ministerio siempre están entregando un mensaje, siempre están hablando, siempre están aconsejando, siempre están buscando el poder servir en ese aspecto, y están haciendo discípulos, quieren hacer discípulos, a veces se hacen el tiempo para hacer discípulos. Ahora obviamente no doblegan la mano a la realidad del mundo en cuanto a los tiempos, pero siempre están dispuestos a servir en ese sentido, ¿sí? Entonces el pastor alimenta sus ovejas. Aquel que no alimenta alguna oveja, incluso antes de ser pastor, o ser reconocido pastor, claramente es una evidencia que no esté siendo llamado al ministerio. Y eso es un criterio que tiene que tener consciente la membresía. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ay, vi una mano levantada.
Sí, yo. Bueno, con respecto a al alimento que se le da a la oveja, yo tenía una consulta en el pasaje que estábamos viendo, decía que los ancianos tenían que ser aptos para enseñar. Quería Ujú. preguntar qué es lo que significa eso, cómo podemos evaluar que alguien sea o no sea apto para enseñar. Hay varios aspectos que se pueden considerar, pero de los más fuertes o más claros que se pueden entender, primero es que no sea un nuevo creyente, sino que entienda la doctrina, que practique la doctrina, que sea fiel a la doctrina, que sea alguien que ha estudiado la doctrina y que en ese sentido tenga la capacidad de transmitirla. Ya cuando hablamos de la doctrina partimos con la doctrina del Evangelio y luego nos tiramos a todas las demás doctrinas que adornan en cierta medida la realidad del Evangelio, que, es cristocéntrica, es teocéntrica, y podemos ver que el Espíritu Santo también está eh, empapando todo lo que el Evangelio es. Entonces, tiene que ser apto, primero, en ese sentido. Segundo, en las capacidades que pueda manifestar y las cosas que el Señor le ha entregado para poder llevar a cabo eso. El poder testificar delante de muchos, pregonar delante de muchos, anunciar delante de muchos el Evangelio, la enseñanza. Pero siempre hay un aspecto formal en cuanto a tomar herramientas para mejorar en la ejecución y el poner en práctica y llevar a cabo la enseñanza. Entonces, eso también es importante. Que sea apto para enseñar tiene que ver con eso. No un nuevo creyente, alguien que conozca la doctrina, que la practique y que también cuando sea la instancia pueda estar entregando el mensaje con claridad y con fundamento. Bien, no sé si respondo bien a Matías, no sé si quieres agregar algo tú. No, sí, sí, me quedó claro. Tengo otra pregunta que me surgió ahora. Eh, ¿Tendríamos que esperar que todos nuestros ancianos en algún nivel estuvieran llevando a cabo algún ministerio relacionado con la enseñanza o no? Porque son aptos. Sí, sí, bueno, los requisitos están ahí. Los requisitos están ahí y yo no podría decir o invitar a un anciano al ministerio pastoral que no asuma que en algún momento va a tener que enseñar. Tiene que asumirlo, porque el llamado a ser obispo, el llamado a ser pastor, el desear eso, eh, tiene que primero leerse todo lo que implica, todo lo que implica. Y si puede tener el deseo y en su corazón reconoce que le cuesta ciertas cosas, bueno, que se ponga de cabeza a estudiar y pedirle al Señor que lo capacite y que busque la ayuda divina para que el Señor lo guíe a hacerlo, a ser capacitado en esa área que se considera débil, sea un asunto formal, un asunto de personalidad, pero que lo haga, porque una cosa es que muchas veces pensamos que cuando eres llamado al ministerio, todo lo demás es como que se va a dar natural. A veces el llamado al ministerio también es un medio de Dios para que tu corazón se esté humillando y reconozca que es su suficiencia la que te hace capaz de llevar a cabo adelante esto y que tienes que aprender de las cosas, porque que ser llamado al obispado, al pastorado, al ancianato, no significa que eres perfecto y que tienes todas las habilidades del mundo. No. Entonces, sí o sí, en alguna instancia tiene que entender que debe ser capaz de enseñar. Sí, no sé, Mati, si quieres agregar algo a eso. Sí, no, no, está claro. Igual el requisito igual es claro. Vamos a tener hombres aptos para enseñar, tenemos que reconocerlo y aprovechar la bendición que el Señor nos da hacia la iglesia. Sí, sí. Ahora, en cuanto a eso, hay hermanos que tienen el don de enseñanza, por ejemplo, y no necesariamente están oficialmente dentro del grupo de los pastores ancianos.
Hay veces que el Señor ha dotado a ciertos hermanos que pueden estar sirviendo a otros, incluso los futuros pastores, para que el día de mañana puedan tener cumplir con ese requisito, con ese estándar de parte del Señor que estableció en su escritura. Entonces, el llamado general a los hombres, a los varones de la iglesia es permanente. Tenemos que ser capaces en algún momento de enseñar, ya sea o sea, en público o de manera privada. ¿Por qué? Porque como hombres mayordomos de la casa, tenemos que ser capaces de enseñar a nuestra esposa algunos principios bíblicos, si es necesario, pero siempre está el pastoreo mutuo. Entonces, la enseñanza o el pastoreo no debe ser algo extraño. Ahora, obviamente, para los que no lo hacen, va a ser algo chocante y van a pensar que solamente es público, que solamente es la predicación del domingo. No, cuando hablamos de la enseñanza, no solamente es la predicación pública, sino también en el tú a tú, en el día a día, esta cosa más íntima, esta conversación que surgió. Entonces, todo tiene que ver, todo tiene que ver, y en ese sentido también está apuntando. Bien, entonces los pastores cuidan y guían también. Los pastores cuidan y guían. Los Doctor, tengo una ancianos, duda, no preguntó si alguien más tenía duda. no, no. Pero, hermano Roberto, cuente. Nosotros como iglesia, viendo la realidad hoy día, por ejemplo, lo que ocurre en UCB, y Ajá, entendiendo mucho el tema de lo importante que el pastor es que conozca a su oveja, ¿cierto? Por ajá. lo que hemos estado hablando, que tiene que ser apto para la enseñanza. Eh, Nosotros como iglesia podríamos enviar pastores para que se hagan cargo de otras congregaciones que no conocen. Sería como bien ejecutado eso. Es que ahí entramos con otro modelo. En otro modelo nos quedamos solamente de que les prestamos el pastor, le arrendamos el pastor, lo enviamos a préstamo como, como lo que pasa en el fútbol. No, no es tan así. De hecho, primero hay que evaluar la condición de la congregación a la que está visualizando que necesita ayuda, que se está visualizando que necesita ayuda. Por ejemplo, si es una obra pequeña, si es una obra pequeña que no ha podido lograr establecer un liderazgo, hay varias cosas que se pueden hacer ahí. Ver, evaluar si es la iglesia eh, la única de la región, del sector, que sea en cuanto a nuestras congregaciones. Si es así, bueno, formamos un equipo misionero y la obra pasa a ser una obra de nosotros. Por ejemplo, si nosotros, Santa Elena, envía un equipo pastoral a trabajar a una obra que esté en Chihuayante, por ejemplo, que tiene 10 hermanos y que es la única iglesia en sus alrededores de nosotros, esa iglesia pasa a ser una obra de nosotros, que tiene una visión misionera, ¿ya? Y lo enviamos como pastor misionero. Y no solo, con un equipo. Eso es lo ideal. Ahora, ¿qué pasa si no es la única iglesia o la única obra en sus alrededores de nuestras congregaciones? Bueno, se le puede decir, ¿saben qué, hermanos? Han pasado 20 años y ustedes siguen siendo 10 aún. Y no han podido establecer ningún liderazgo. Entonces, quizás es sabio que puedan añadirse a la otra congregación. Ahora, eso suena muy fácil, pero quizás comentárselo a una congregación es difícil, a un grupo de hermanos es difícil. Pero nuestra realidad es UCB, muchas iglesias allá en el sur son más grupos de familia, por ejemplo. Entonces, se juntan como familia, o sea, literalmente de familia. Entonces, se pueden hacer muchas cosas en ese sentido, pero la iglesia puede hacerlo, pero ya la figura cambia, ¿sí? Lo enviamos como pastor misionero y pasa a ser una obra de nosotros. Pero obviamente eso tiene que ser conversado con los hermanos, si están de acuerdo. Si no, nosotros nos vamos a llegar a decir,
este es nuestro equipo misionero, ahora ustedes son obra de nosotros. No, se tiene que conversar si están de acuerdo. Si no, no le podemos ayudar. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien, en ese sentido, es importante estar nuevamente cuidando a las ovejas, guiándolas. ¿Por qué? Porque todos estamos encargados de llevar a cabo adelante la obra del Señor, sobre todo el liderazgo, pero la membresía es la que reconoce a ciertos líderes que van delante de ellos. Entonces, esa también es la idea de cuidar y guiar. Uno cuida porque sabe lo que hay delante y mira hacia atrás y le dice, cuidado, vengan por acá, síganme a mí. Y también tienen la misma idea de guía. Ahora, algunos piensan que esta figura del pastor, de la vara y el collado, perdón. El collado es para atraer a las ovejas cuando se van, cuando están siendo medias porfiadas. Uno las agarra porque es un bastón con la punta curva, entonces uno va y las agarra. Pero la vara no es para pegarle a la oveja, no es para agarrarle y darle. Es callado. No es para pegarle la vara, sino para espantar a los enemigos, para espantar a los lobos rapaces, a todo animal que quiera comerse las ovejas. Entonces, en ese sentido, está la vara. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos? ¿Cómo nosotros cuidamos a las ovejas? ¿Cómo los pastores se relacionan y se vinculan directamente con la membresía? Bueno, partiendo de que es un discípulo de Cristo y debe de permanecer en esa condición en cuanto a ocupación, lo primero que tú te ocupas siendo reconocido pastor es ser un discípulo de Cristo y que también está haciendo discípulos de Cristo. Entonces, en ese sentido, tiene que orar por ellos, uno los cuida, uno guía orando porque se lo encomienda al Señor. Muchas veces también tenemos que entender la labor de evangelizar, de predicar a los perdidos, de equipar, de edificar a la iglesia, a los miembros, de defender a la iglesia, de amar a la iglesia y también a los perdidos, de someternos a trabajo si es necesario, modelar la forma de vida, dirigir, alimentar, vigilar, advertir, enseñar, exhortar, animar, corregir, confrontar, rescatar. ¿Sí? Todas estas características, todas esas actividades están dentro del cuidar, dentro del velar por las ovejas, de vigilar las ovejas, de alimentarlas. Todas estas actividades están enfocadas en esa dirección. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces, 4. Eso es por parte de los pastores, que vimos que la membresía los reconoce y que se desprenden varias labores de ellos en cuanto al ministerio. Y entendimos los requisitos y todo el asunto, que la membresía, la congregación la reconoce los requisitos. Ahora, también tenemos que entender la responsabilidad y las labores de la iglesia local con sus líderes. Y nos vamos al texto de Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Desde este texto, Michelin Sugel, el predicador de una iglesia reformada, establece 2 principios. Los miembros de la iglesia deben reconocer la autoridad de sus pastores. Entonces, esa es una responsabilidad de los miembros. ¿Por qué? Porque ellos ya los reconocieron como pastores constituidos por Cristo para dirigir a la iglesia. Entonces, no lo reconocen solamente como un honor,
sino que también reconocen la autoridad que tienen ellos para enseñar, para corregir, para instruir sus vidas. Ahora, los miembros de la iglesia también deben hacer todo lo que esté a su alcance para que ellos hagan su labor con gozo. O sea, no quejándose, no murmurando, no murmurando de que nuevamente tenemos que hacer esto, nuevamente tenemos que hacer. Siempre soy yo, nunca hay nadie más. El Señor así lo ha dispuesto. Si está en su fuerza hacerlo, hágalo con gozo, porque eso también transmite el gozo a los pastores y también se gozan de ver que usted está sirviendo con gozo. Entonces eso es importante. Es como pensar en los pastores que dicen, nuevamente tengo que darle consejería a este hermano que es tan porfiado y decírselo a él. Ya, pero hermano, me tenéis hasta acá arriba. ¿Hasta cuándo? No. Eso no le va a traer gozo al hermano. Si le puedes decir, hermano, ¿crees que esto ha sido reiterativo? Sí, bueno, vamos a seguir trabajando en esto porque es importante. Alguna razón es de que siempre se dé lo mismo. Entonces, ahí está, sujetándose a los pastores, obedeciendo a los pastores, reconocer la autoridad. Cuando te sujetas a los pastores, a sus enseñanzas y obedeces las enseñanzas que están nutridas por la Escritura, les va a traer gozo, obviamente. Entonces, estas dos responsabilidades surgen, según este texto, de acuerdo a una interpretación que hace Michelena, este pastor de una iglesia reformada. Y yo creo que está en lo correcto, pero podemos agregar otras cosas más. Podemos agregar otras cosas más. Por ejemplo, el perseverar en la oración por ellos, buscar la comunión y la unidad de la fe, no buscar divisiones dentro de la congregación, animarlos y consolarlos. Es importante amarlo y a su familia. O sea, es como decirle a alguien, o sea, a ti te trago, pero a tu esposa, olvídalo. No, es como decir, amo a la iglesia, o sea, amo al Señor, pero no amo su iglesia, que es su esposa. Entonces, debe de amarlo a él y a su familia, considerar sus necesidades materiales, cuidar de su vida espiritual también, porque hay muchos lobos rapaces y que también pueden afectarle a su corazón, entonces también hay que estar eh, teniendo cuidado de su alma, de su vida espiritual. Muestra obediencia a las escrituras si te da un consejo y busca servir en beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Y podemos seguir, pero esas son responsabilidades con el liderazgo, con los pastores, como miembros. Ahora, alguien que no es miembro de la iglesia, esto lo puede decir, ya me da lo mismo, voy a buscar a otra iglesia donde no tengamos tanta comunión con los pastores, porque no me interesa obedecer estos estándares doctrinales que nos obligan tanto al liderazgo como a la congregación y a los miembros a estar juntos constantemente. Pero es una responsabilidad importante, porque no debemos olvidar que un pastor también es oveja, un diácono también es oveja, todos somos ovejas del Señor, nadie viene a ser como un vicario de Cristo, eso es un reemplazo de Cristo, no, no todos son pecadores redimidos por la gracia del Señor, mediante su evangelio. Entonces, estas son responsabilidades de la congregación. Entonces, es ardua la labor. Es importante entender la labor de la membresía y también entender la labor de liderazgo, cómo se relaciona. Ahora, ¿por qué lo distinguimos solamente de forma conceptual? Porque entendemos que los líderes son parte de la membresía también. ¿Ya? Es una forma de expresarlo de manera conceptual para que se entienda la idea. Entonces, entre los miembros debemos disipularnos. Básicamente es eso. Entendiendo que hay roles que cumplir y labores que el Señor ha encomendado a algunos, y en ese sentido debemos ser conscientes de que todas las responsabilidades nacen de esta realidad, que somos un cuerpo, somos la familia de Dios, somos la membresía del cuerpo
de Cristo, y en ese sentido debemos de buscar la edificación de cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiera agregar? ¿Nada? Bien, entonces, para finalizar, es importante entender que todas estas labores pueden ser llevadas a cabo por el poder del Espíritu Santo. De otra manera, es imposible. Nadie puede realizar ni la labor más mínima por sus propias capacidades, sino solamente por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu es el que eh, da los dones, el Espíritu es el que ilumina, el que guía, el que instruye. No somos nosotros, no somos nosotros por nuestras propias fuerzas. Entonces, tanto la labor de la congregación y también en ello los líderes deben de depender siempre de la obra poderosa del Señor que hace por medio del glorioso Espíritu Santo. De lo contrario, eh, vamos a darnos más vueltas, el Señor va a tratar con nosotros, quizás nos vamos a equivocar y no nos va a ir muy bien. Pero si entendemos esto, que el Espíritu Santo es el que nos capacita, nos guía, eh, vamos a, estoy seguro que vamos a sufrir menos si los hacemos por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestros cuerpos golpeados por el pecado y que aún en esta condición de ser conscientes de las verdades bíblicas, muchas veces presentamos oposición a la voluntad del Espíritu por la voluntad y los impulsos de nuestra carne. Entonces, en ese sentido, por eso lo expreso de esa manera. No porque el Espíritu no sea suficiente, todopoderoso y, y capaz de llevar adelante la obra del Señor. Bien, ¿algún comentario para cerrar, para terminar hoy día? Hermano Walter, Pastor Walter, una consulta solamente, dado que está hablando de los pastores, los ancianos que también son pastores y todo el tema. ¿Cómo lo haces tú o cómo lo va a hacer Matías, por ejemplo, cuando suceda? Porque muchas veces hay personas que son muy pasivas, saben el deber, tal como tú lo has descrito, que deben tener ante el Señor, pero a veces hay personas que necesitan ser impulsadas o animadas. Eso, ¿ustedes se encargan de hacer eso? ¿La misma iglesia también se encarga? ¿O cómo se hace, la verdad? Porque entiendo que muchos podemos tener a lo mejor el deseo de hacer algo, pero falta a veces el hacerlo, ¿me entiendes? El ejecutarlo. Y muchos quedamos muchas veces con las ganas o con la intención y no lo ejecutamos. El ánimo, ¿a qué te refieres? Por ¿Animarlos a...? ejemplo, un ejemplo, supongamos, no sé, mi hermano Roberto, un ejemplo, voy a ponerlo a él, no a mí, o a mi hermano, o cualquiera de los ancianos, el hermano Andrés, por ejemplo. Ya, necesitamos discipular hermanos. El hermano Pedro no puede por trabajo, el hermano César, no sé, su salud no se lo permite, y queda el hermano Andrés. Ustedes se acercan al hermano Andrés, necesitamos discipular a tantos hermanos, ¿usted se va a hacer a cargo? ¿O le preguntan al hermano Andrés, ¿usted puede hacerlo? ¿Se atreve a hacerlo? ¿Se siente capacitado para hacerlo? Porque tú acuerdas que en la Pentes te mandaban, ¿no? Y tú tenías que de alguna forma hacerlo. Entonces yo quiero saber cómo se haría acá. Porque ponte que todos te digan, no, hermano, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Esa es la pregunta. Ya, lo último no lo escuché bien, pero sí o sí, Disculpa, sí que tengo el internet más bueno, ¿no? sí o sí, el directorio siempre está sesionando y hay labores que debemos de cumplir. Entonces, en ese sentido, muchas veces podemos coordinarnos en ciertas labores, en cierta distribución incluso de miembros que tenemos que conversar. Ahora, si empezamos con, por ejemplo, un curso para nuevos miembros, que se puede decir, eso se coordina de acuerdo a la misma necesidad de la iglesia. Ahora, quizás siempre hay uno o dos que está teniendo la iniciativa, dos pastores que están teniendo la iniciativa, por ejemplo, o más de algunos están teniendo las iniciativas por diferentes lados.
Quizás un pastor está encargado de cierto ministerio, otro pastor está encargado de otro ministerio, y ahí estamos formando esta red de cómo abarcar a toda la congregación con diferentes labores, pero aún así de repente cuesta, porque no es un asunto futuro meramente, sino que es en la práctica, cómo lo estamos haciendo hoy. Bueno, nos ponemos de acuerdo con diferentes ámbitos que debemos abarcar cada uno y seguimos adelante con eso. Ahora, en cuanto a los que quieren servir de la congregación, es necesario conversar para saber cómo están. Si no, yo no voy a pedirle a un hermano que sirva al Señor si no sé cómo está su corazón. No puedo, no puedo hacerlo. Entonces, Sí, si no, alguien... exacto, eso lo tengo claro. Me interesa más los hermanos que ya asumieron como ancianos. ¿Te acuerdas que cuando recién llegamos, me acuerdo hace unos años atrás, se notaba en el discurso que daban adelante muchas veces, se notaba que como que estaban pidiendo como ayuda a los hermanos. Como que, ¿te acuerdas que en un momento incluso hermano Pedro llegó a decir, hermanos, siempre somos los mismos? ¿Me entiendes? Entonces yo digo, ¿cómo haces o cómo anima? Y sabemos que a través de la palabra, yo por lo menos me he sentido animado a servir muchas veces. Y sé que el Señor es el que obra por medio del Espíritu Santo en nosotros para que podamos actuar. Pero el hecho que cuando, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, o cuando yo llegué recién me di cuenta de eso, que como que siempre era lo mismo, el mismo hermano Pedro lo hizo saber en algún momento, el hermano César también dio a entender por medio de la palabra eso mismo. Entonces, y siendo que hay personas que a lo mejor tú en la intimidad que tienes con ellos, yo en la intimidad que tengo con otros, sé que pueden, pero no lo hacen. ¿Debo yo exhortarles con respecto a esa dirección? Decirle, oye, ¿te acordáis el otro día? Sí, oye, pero tú podías, ¿por qué no fuiste? Pucha, sé Sí, que este mismo tema de PIR, que por ejemplo, que piden hermanos, que algunos a lo mejor pueden ir y no van, otros a lo mejor definitivamente no pueden por diferentes motivos, pero está bien animarse de esa manera, sí, solo de esta manera. sí. Hay ¿Hay veces, llamada de atención a la iglesia con respecto a eso? es que Eso esa es mi pregunta, Es Montoya. que si el mandato, o sea, si el ánimo y la invitación está ahí a servir, y Ujú. tú ves, y tú ves que algún hermano, pudiendo no ir, o sea, pudiendo cumplir con eso, no lo hace, tú puedes bien acercarte y decirle, hermano, sabes que estoy medio preocupado, no sé dónde están tus prioridades. Ese también es como labor de un miembro. Ahora, hay veces que simplemente tenemos que teledirigir el asunto. Por ejemplo, si se dice que siempre somos los mismos, bueno, digámosles a tal hermano o tal hermano, si tenemos en mente una labor específica, juntemos un equipo y citémoslos a trabajar. Acerquémonos de acuerdo a esta labor, nos juntamos y le proponemos que pueda unirse a esta labor y así cumplir. Eso quería saber, esa respuesta la quería escuchar porque en algún momento, al principio me acuerdo que hablé de este tema, no sé si contigo, no sé, no me acuerdo con qué, y siempre estaba ese tema de que como que no podíamos, entre comillas, obligarlo, o sea, como, hermano, ya mire, usted me va a ayudar y usted también. Es como que había que preguntarle al hermano, ¿te acuerdas? Ahora, Ese tema era como medio raro porque hay hermanos que quieren ayudar pero están calladitos y no hayan que hacer. Como le pasó a la hermana Janet, ¿te acuerdas? sí, igual a veces se ve el asunto de cómo está su testimonio. Si tú ves a una persona perseverante, si ves una persona perseverante y que está constantemente, pero no lo ves, o sea, en las congregas, en los cultos públicos, pero no lo ves en servicios adicionales, tú fácilmente podrías decir, ya, este hermano tengo que preguntarle por qué no puede, o si puede venir o no. O sea, invitarlo y también solicitarle si puede venir. ¿Por qué? Porque no podemos disponer del tiempo de los demás, pero sí exhortarnos directamente a servir al Señor, porque el Señor lo está mandando. Entonces, en ese sentido, podemos decir, hermano, en este día tenemos tal actividad. ¿Te puede participar con nosotros? Porque no lo puedes mandar. No, está claro, pero por lo menos se puede llegar uno a pedírselo, eso es lo bueno. Sí, por supuesto. Y Sí. otra vez yo pensé que había que poco menos que esperar que la persona reaccionara. Entonces No, tenía ese no. pensamiento, ¿ya? Hay veces Perdón, que si esperamos, en ese sentido no va a ocurrir nunca. no Entonces, corrí sí. nunca, sí, eso quería llegar. Gracias, Roberto, Pastor. de nada. Roberto, Amén, amén. No tengo dos dudas, perdón. La primera, los ancianos, los pastores son vicaristas.
entiendo que la labor de anciano, viéndola bíblicamente, es un llamado al ministerio. Por ende, un anciano, como dijimos como eso es la diferencia al principio, el diácono y el anciano, el llamado el más presente es un anciano. Entonces, ¿es vitalicio ese llamado o puede ser por un tiempo? Esa es la primera pregunta. La otra, ¿quién elige a los líderes? Los mismos líderes que ya están, la congregación los presenta, los puede presentar uno y hablar con el liderazgo para presentar un hermano. Esas dos preguntas, ¿cuál es el canal para presentar a los líderes y los ancianos son vitalios? Ya, no escuché muy bien, porque como creo que vas en el auto y la conexión del audio no te recibía muy bien tu voz. Entonces, la primera pregunta Sí, era, el llamado. si el llamado es vitalicio. Yo no veo que hay un cese del honor que el Señor le entrega y cómo el Señor constituye a los pastores. Yo no veo un cese, pero sí pueden haber periodos de descanso. Entonces, no es fijo el número de pastores que puedan haber en la iglesia. Ya no es fijo que tengan que haber 5, entonces porque hay 5, no podemos llamar a 2 más. No, pero quizás podemos considerar que son 5 los que tienen que estar sirviendo y los otros hermanos van a descansar quizás 2, 3 periodos y mientras tanto también sirven en otras cosas, pero no son parte del liderazgo activo en ese entonces. Se puede tomarle quizás consulta, consejo, pero participando como activamente como miembros. Ahora, yo creo que debe de crecer el liderazgo de pastores lo más que pueda para hacer lo más que podamos, pero eso no va a ocurrir si la iglesia no crece, ¿sí? Porque ¿de dónde vamos a sacar pastores? Nuevamente, no vamos a entrar a negociaciones o pedir de préstamos a otros. ¿Por qué? Porque es sacarle un pastor a una congregación que quizás lo necesita. Por otro lado, también el tema de quién elige a los pastores es la membresía. La membresía puede ser, tiene que estar nutrida por la escritura y tiene que estar velando en también o estar consciente de los requisitos. Entonces, habitando la palabra del Señor en sus corazones, el Espíritu Santo le va a guiar para decir, este hermano consideramos por sus dones y el testimonio de su servicio, también consideramos que está llamado al cuerpo de pastores, está llamado al cuerpo de ancianos de la iglesia. Entonces, ese es un proceso importante. Siempre va a haber algún hermano que puede estar anticipando el asunto, es decir, que pueda estar como siendo el pie inicial, aquel que está diciendo las cosas antes que sucedan e incluso puede estar anticipándole las cosas, incluso a los demás hermanos que quizás eh, llevan el mismo tiempo en el Evangelio que él. Pero eso siempre se da. Cuando no lo vemos que ocurre, eh, debe, debe de darse producto de una salud espiritual que no está muy bien en la iglesia. El Señor siempre obra en su iglesia, en las iglesias locales, siempre las capacita para llevar a cabo adelante el ministerio. Entonces, puede ser el mismo directorio, el directorio siempre está encargado de estar velando en ese asunto, el directorio actual siempre está velando, siempre está guiando a los hermanos, entonces siempre hay una responsabilidad importante del directorio, pero la determinación como el inicio, como el reconocimiento de los nuevos miembros, parte de una iglesia, parte de la iglesia general. El voto del pastor no vale doble, ni triple, ni reemplaza la voz de la iglesia. No es una voz que quizás por las escrituras puede tener un poco mayor de consistencia y los hermanos pueden prestar atención a lo que está diciendo, pero es un voto, es una opinión. Así también los otros pastores, ya la voz de la iglesia es la voz de la membresía, no es la voz del pastor. Ahora, si lo que está diciendo la iglesia es lo que dijo el pastor porque está en la escritura, bien, están respondiendo bien porque es la escritura. Entonces, eso es importante entender. ¿Sí? Gracias. Ah, ya. Ya bien.
Bien, vamos a terminar orando. Esta vez tuvimos un poquito más de tiempo, así que vamos a orar. No sé si, si Matías está ahí para que pueda orar. Sí, sí, tengo algunos problemas de internet, pero ahí sí se me corta. Alguien continúa con mi oración. Oramos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, eres misericordioso. Agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mi hermano Walter, Señor, que se pudo preparar, Padre amado, y agradecemos por sobre todo, Señor, por el mensaje, por la enseñanza, Señor, que nos revela tu palabra, por la misericordia, por la gracia que podemos reconocer derramada a tu iglesia, Señor, el hecho que nos dé, Señor, líderes, que capacites, Señor, a hombres, Señor, para esos puestos, Señor, por los diáconos también, Padre, agradecemos, Señor, porque sabemos que no nos ha dejado solos, Señor, para llevar a cabo la obra del ministerio, Señor, sino que tú mismo, Señor, nos capacitas a través de tu Espíritu, Señor, nos guías a través de tu palabra para que podamos, Señor, elegir, Señora, y reconocer finalmente, Señora, a quienes tú estás levantando y dotando, Señor, de los dones necesarios para la congregación, Padre. Así que te damos gracias, Señor, porque estas verdades nos llenan de gratitud en nuestro corazón, Señor, y nos alientan, Señor, y nos dan la confianza, Señor, para seguir adelante, Señor, siendo obedientes, Señor, sirviéndote a ti, Señor, buscando primeramente tu gloria, Señor, y sabiendo, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, Señor, que tú vas a continuar levantando siervos, Señor, que tú vas a continuar llevando a cabo tu obra, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de nuestras fallas y muchas veces a pesar de nuestra desobediencia, Señor, tú continúas, Señor, llevando adelante, Señor, tu ministerio, tu obra, Señor, así que agradecemos por eso, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por aquellos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.